Psíquico. Persona con una capacidad mental extraordinaria que puede captar información más allá de los sentidos comunes. Alguien que logra procesar la realidad desde otro nivel de conciencia. Hace más de 30 años que este psíquico ayuda a la policía a resolver crímenes y colabora con familias de personas desaparecidas en todo el mundo. Ahora, por primera vez, lo va a develar todo. Cada episodio, una historia real. Asesinos seriales. Crímenes que sacudieron a la sociedad. Submarinos perdidos. Y el misterio de hasta dónde llega la mente humana. Esto no es ficción. Esto es Psíquico. Casos de Marcelo Aquistapache. Muy bien, muy bien. Marcelito, Fuerte el aplauso. qué placer tenerte. La verdad, la presentación... Me ericé, te juro. No, la presentación ya es, primero, de un nivel cinematográfico extraordinario, una producción fantástica, pero además tiene la capacidad de dejarme queriendo ya empezar a consumir episodio tras episodio. Felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Hace mucho tiempo que quería llevar adelante este proyecto y bueno, hubo una propuesta de Tierra Media Producciones, Fede Míguez y Alejandra Martínez, que me propusieron llevar esto a piso y poder producirlo, ¿no? O sea, se logró hacer una primera temporada con 8 capítulos. Me encantó la propuesta porque, digo, se trabajaron todos los detalles de muy buena calidad, no solo... Recordemos que es un video posta, o sea, no solo se va a poder escuchar por Spotify, sino que a través de YouTube. Entonces es muy importante toda la parte de imagen, toda la parte de sonido. Sí. Y bueno, y aparte también dentro de la propuesta estaba la participación de Nacho Esquivel como conductor. Nacho Esquivel es compañero de la casa acá, en un momento tuvo el programa Rastros. Claro. Y bueno, y él estuvo en España muchos años y bueno, y tuvimos a través de Nacho la posibilidad de participar en un caso, el caso del submarino Titán, que era, ¿se acuerdan? Aquellos multimillonarios que habían bajado a ver el Titanic y desapareció. Bueno, que había mucha especulación, si estaba armado, no correcto, armado. Había muchas especulaciones y bueno, y además se corría contra el tiempo supuestamente que tenían de oxígeno, claro, ¿no? Porque había desaparecido y bueno, ellos se interesaron y se pusieron en contacto conmigo, Nacho Esquivel, y a distancia le pasé información de lo que a mi criterio había ocurrido y de alguna manera el lugar donde se encontraba. Y eso fue 3 días antes de que apareciera el Titanic y él se puso en contacto con la compañía de submarino y envió la información. Bueno, y a los 3 días apareció la distancia exacta donde yo he indicado, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Cuando siguen tus indicaciones, o sea, bueno, en realidad, y lo encuentran realmente, ¿qué pasa? En realidad, la zona de búsqueda eran 20.000 leguas marinas, o sea, y sin embargo terminó coincidiendo con la distancia exacta que yo pasé y el lugar donde estaba. Pero te agradecen, te dan un reconocimiento. Es que no sabemos en definitiva, porque él lo que hizo fue transferir la información a la compañía, claro, pero no sabemos si se basó en eso o no. Digo, pero bueno, pero qué casualidad, ¿no? Sí, es difícil que si fue así reconozcan, pero bueno, lo que ocurrió fue que la noticia que salió en relación al suceso coincidía exactamente con la distancia y el lugar que yo había marcado. Por eso. Y bueno, y eso sorprendió mucho a Nacho porque él, digamos, tiene una base de escepticismo e investigador, o sea, él no cree hasta que ve las cosas. Y bueno, y aparte una cosa importante que quizá mucha gente de la audiencia no sepa es que Nacho es abogado y fue juez en nuestro país durante muchos años. Entonces, ese perfil, esa dinámica, me pareció sumamente interesante, sobre todo en la primera temporada, que muy acertadamente la productora, bueno, trabajo en equipo, seleccionaron aquellos casos que de alguna manera permite a una persona que no conozca mi trabajo de todos estos últimos años, ver la trayectoria con, bueno, por ejemplo, hay un capítulo que es Niño Psíquico, donde se habla un poco de cómo
fui descubriendo lo que me pasaba, cómo arranqué y toda ¿Te asustaste la primera vez que viste algo? Bueno, en realidad yo siempre... Me imagino que la primera vez como que llegó, después uno va agarrando también herramientas sabiendo el don que tenés. Sí, más que asustarme me sorprendo siempre, ¿no? Al principio siempre digo, incluso en el podcast se puede hablar de forma diferente a lo que uno puede hablar a nivel de medio, porque uno puede contar una interna que muchas veces mediáticamente no puede hacerlo. Eso permite conocer más, digamos, de forma intensa lo que vive y cómo fui de alguna manera descubriendo ese potencial. Digo, lo que hay que tener en cuenta que siempre la percepción va de la mano del niño. Por ejemplo, querés saber cosas que le interesan a un niño. Claro. Quién llama a un teléfono, quién va a sonar el teléfono, quién toca el timbre. Después, a medida que vas creciendo, adolescente, querés saber qué te van a poner en una prueba. Claro, sí, va cambiando. Después es 5 de oro. Y después bueno, sí, claro, que ahí lamentablemente sé que vos no podés. No me funciona, pero... Esto es una producción. A mí me parece que debería trascender lo que es YouTube, ¿no? Porque es una producción realmente fantástica. ¿Requeriste de algún tipo de visto bueno de alguna de las historias, de los involucrados directamente de alguna de las historias? Bueno, no, porque yo lo que hago es contar desde mi perspectiva. ¿No? Como acá, digamos, ¿no? Sí, como sí, acá, lo que es mi aporte. Sí. La importancia del podcast es que te permite, digamos, explayarte en detalles que no se cuentan y poder contarlos realmente como sucedieron, ¿no? Que a veces uno tiene que andar limitando esa información. Claro. Otra cosa importante también es que se tomó la producción, todo el trabajo de alguna manera documentar todo el respaldo de mi participación en cada caso. Entonces, digo, se puede linkear los dibujos originales de un homicidio, las prendas que fueron usadas, son casos, las fotos internas. Donde, porque acá a vos te puede convocar una familia o la policía también. Correcto. En estos hay de todo tipo de situaciones, de casos. ¿Con qué frecuencia te convoca la policía? Bueno, la policía justamente últimamente es menos la participación, digamos. Sobre todo, digamos, mi trabajo de psíquico, todas las semanas me llegan 3, 4 casos, pero casi todos están vinculados a familias desesperadas, digamos. Claro. Ya, digamos, es de público conocimiento mi trabajo y muchas veces como parte de un protocolo de búsqueda, porque claro, uno imagina en la desesperación de la familia, tiene determinados parámetros legales que hacer y lógicamente que están vinculados al Estado, ¿no? Entonces todo eso lleva tiempo, es más lento la búsqueda y a veces se trata de vida o muerte. Muchas veces son casos de personas con depresión que desaparecen y que lamentablemente pueden terminar quitándose la vida o a veces casos de violencia, femicidios o a veces casos de homicidios que cuando corre el tiempo, cuanto más cerca se puede de alguna manera participar, entonces ahí es donde la familia de alguna manera trata de contactarme y yo en cuanto puedo hacerme tiempo, trato de pasar información. Debe ser, creo que debe ser muy duro, porque debe ser muy duro porque por lo general son malas noticias siempre las que tenés para darle. Bueno, sí. Porque cuando la gente acude es porque más que nada está desesperado y porque ya el panorama, bueno, si una persona desapareció por tanto supuesto. tiempo, por lo general debe haber pasado un caso de que simplemente la persona se fue porque quiso cambiar su vida, pero por lo general son malas noticias. Sí. ¿Cómo lo manejás eso vos? Porque digo, siempre tiene que haber una denuncia policial, ¿no? Porque a veces es importante aclarar de que hay personas que se van porque quieren. Claro. Por eso entonces, cuando una persona es adulta y se quiere ir, bueno, yo ahí no puedo intervenir. Cuando hay una denuncia policial, bueno, de alguna manera está legalizada esa desaparición. Claro. Entonces ahí es donde yo aporto. Ahora, el caso concreto es que, digo, todos los casos son diferentes y lo que trato de hacer es de comunicar de acuerdo también al entorno de esa persona, ¿no? Siempre es importante que sea una sola persona la que me contacta, porque a veces pasa, por ejemplo, interlocutor solo. Claro, en Ciudad del Interior que por el mismo caso te llaman 10, 15, 20 personas, entonces eso genera una saturación. Además yo lo que hago es tratar de mis tiempos libres dedicar a tratar de ofrecer información. Entonces, digo, ando con mucha cosa y a veces me llegan 2, 3 casos por semana, entonces me van quedando ahí y a veces, yo que trabajo con el tema de adicciones, entre grupo y grupo trato de tratar de obtener información, sobre todo en aquellos casos que noto
que hay premura por poder encontrarlo, ¿no? Porque a veces, y bueno, de alguna manera trato de seguir colaborando y participando, ¿no? Marcelo, ¿a todos los casos decís que sí? ¿O tenés un parámetro? Bueno, no, yo hago una evaluación de cada caso, ¿no? Digo, si está dentro y de después da la respuesta. ¿Después aceptás o no aceptás? Claro, por lo general yo veo, digo, a los pocos minutos de estar en charla con la persona me doy cuenta si realmente puedo ser de utilidad. En relación a lo que tú me preguntabas hoy de la policía, es que el desarrollo de la tecnología, de la investigación científica por parte de policía también a veces llega a que se puede resolver, digamos, más fácilmente, o tienen mejores metodologías de trabajo. A veces. Bueno, a veces. Sí. Pero, por ejemplo, una de las razones que a veces no están contactados hoy en día por la policía es porque hay cientos de cámaras por todos lados. Entonces, claro. Desde el punto de vista científico, la policía puede en poco tiempo encontrar un sospechoso o ver las particularidades de lo que ocurrió, que hace unos años atrás no era tan así. Entonces, digamos, mi participación de alguna manera era más consecuente. Esto me da a preguntarte dos cosas, ¿no? Por un lado, vos conozco muchos de los casos que participaste en donde ubicás dónde está una persona o un cuerpo, en algunos casos das la ubicación. Pero también tenés la posibilidad de identificar al responsable de, por ejemplo, un homicidio. Sí, sin duda. Visualizar o aportar algunas características de eso. Esa es una de las referencias. Por ejemplo, nosotros cada capítulo vamos tocando diferentes capacidades, digamos, que uno puede hacer para aportar en un caso. Entonces, hay uno de los capítulos que se habla sobre la percepción de la muerte, o sea, cómo a través de una prenda que se llama psicometría, yo obtengo información. Entonces, está lo que puede ser muerte natural, muerte por violencia y suicidio, ¿no? Que es la más compleja. Cada caso, yo explico un ejemplo de casos reales y como tú me preguntás, en el caso de muerte por violencia, muchas veces está la participación de la víctima y el victimario. Claro. Y cuando obtengo información, viene combinada muchas veces la percepción desde la perspectiva del victimario y de la víctima, que muchas veces eso permite sacar conclusiones resolutivas para luego aplicarlo en una metodología científica en la policía. Por ejemplo, casos de un homicidio donde fue un femicidio y no había forma, digamos, de encontrar una vinculación del homicida a la víctima. Yendo al lugar, a la escena del crimen, uno obtiene información. Por ejemplo, había un baño que estaba clausurado, lleno de muebles, y digamos, cuando la policía científica hizo el control, lo dejaron a un lado porque era como que estaba clausurado, digamos. Ahora, en determinado caso, visualizo que en ese baño el homicida se lavó las manos, se tomó el trabajo de sacar todo, lavarse las manos y después volver a colocar las cosas. Eso después replantea, la policía científica vuelve al apartamento meses después, que había estado cerrado, digamos, porque había sido un lugar donde ocurrió un homicidio, y saca las cosas y encuentran en la canilla rastros del ADN de la víctima, del victimario, y eso permite vincular un homicidio, por ejemplo. Entonces, cada caso, digamos, hay un referente y está acompañado también con links que permite acceder a la información mediática, por decirlo de alguna manera, y eso lógicamente que le da un contexto muy importante. Claro. ¿Cuál es el caso que más se te complicó, Marcelo, para poder localizar, para poder visualizar? Y también hay casos que me imagino que vos podés ver algo y también quieren tapar esa situación. Bien, sí, hay cientos de casos. Imagínate, en 34 años que vengo de alguna manera colaborando, y hay muchos casos que no son mediáticos y son fantásticos, son increíbles, ¿no? De la forma en que suceden. Hay otros casos que uno obtiene información, la proporciona, pero es necesario que pasen 10 años para terminar esa información coincidiendo con lo que yo visualicé al principio. De hecho, el caso de Lola Chunalés, por ejemplo, o sea que al final se logra dar con el homicida en un trabajo exhausto que hizo
científica a través de un ADN materno que no se hace habitualmente a nivel del mundo. Fueron, digamos, realmente transgresores en la investigación y lograron obtener información. Con un ADN permitieron ubicar al homicida 10 años después. El ADN que se utilizó fue el que apareció en la mochila de Lola, que estaba en la cédula de Lola, el ADN de la víctima y el victimario. Pero ese ADN se encontró 14 días después de que Lola había desaparecido y se encontró por la visualización y búsqueda que la policía provocó, de acuerdo a la visualización. O sea que si no se hubiera encontrado de alguna manera la mochila, nunca 10 años después se hubiera podido condenar a un acusado. Por otro lado, lo increíble de todo esto es que las coincidencias físicas del agresor terminaron coincidiendo de forma exacta con la edad 10 años después. O sea, yo veía una persona de 41 años y que estaba vinculada al homicidio. Y a los 10 años esa persona tenía 41 años, pero cuando ocurrió tenía 31. Claro, pero sin embargo, la visualización está combinada a veces con el momento que aparece la víctima. Porque vos explicaste de que vos tenés que también interpretar tus visualizaciones, que no es que vos ves una película perfecta de lo que está pasando, sino que es algo que vos después tenés que también usar tu interpretación. Claro, yo tengo que utilizar la parte racional para hacer una interpretación, y además hay que tener en cuenta una cosa, que la visualización que uno puede llegar a tener es parte de mi imaginación. Entonces, a lo largo de los años he ido teniendo que desarrollar metodologías y técnicas para que esa visualización pueda sustituirse por investigación científica, que eso es lo que ha permitido de alguna manera mantenerme durante tantos años, digamos, con un porcentaje importante de aciertos. A veces me puedo equivocar, pero a veces también esa equivocación es parte, como tú bien decís, de una interpretación racional errada, o porque a veces están separado mucho tiempo de la percepción a cuando se resuelve el acontecimiento. Ahora, Marcelo, en estos 34 años dijiste, correcto, habrás aprendido a interpretar esas imágenes que te aparecen, pero además también debes haber recorrido un camino de aprendizaje emocional para que estas cosas no te afecten a vos emocionalmente, hasta me atrevería a decir psicológicamente, ¿no? Sin duda. Muchas veces me sorprendo a veces la capacidad que tengo para meterme y salirme, ¿no? Porque eso es fundamental. Yo siempre a veces recibo consultas de personas que me llaman o me escriben de que tienen la capacidad psíquica, porque yo entiendo que la mayoría la tenemos, no la usamos porque pensamos que no se puede usar. No la desarrollamos. Claro, entonces una de las cosas que veo en mucha gente que se pone en contacto, el miedo que le genera, que le provoca, a veces porque no saben cómo manejar la información, porque una cosa es que la información te venga en cualquier momento y otra cosa es que tú puedas provocar la información. Claro. Entonces hay una serie de metodologías para obtener esa información en el momento que tú querés y no cuando la información accede, porque si no terminás lógicamente saturado, enchalecado. Me acuerdo que habías dicho, si no recuerdo mal, corregime si me estoy equivocando, porque fue una entrevista tuya hace muchos años, porque es súper interesante todo lo tuyo. Que, bueno, lo que sí te decían, que todo el mundo tiene ese don, por llamarlo de alguna manera, que el tema es desarrollarlo. ¿Y qué es lo que tienen los animales? Por ejemplo, los perros, me acuerdo que hiciste este ejemplo. Claro. Los perros cuando saben que estás por llegar, ¿viste? Cuando el perro se pone en la puerta y al rato llega el amor, y no es ni por olfato ni por oído, es por eso. Lógico, es porque cuando esa persona llegue al lugar va a generar una emisión de información que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. De hecho, nuestros ancestros, antes que desarrolláramos el cerebro inteligente que de alguna manera permitió modificar el medio ambiente, lo que hacían era anticiparse a los acontecimientos. De esa manera lograron sobrevivir hasta que pudimos desarrollar el cerebro inteligente, cómo modificar el medio ambiente. Pero es un potencial que tenemos y no lo usamos. O sea, realmente tengo la seguridad de que todos tenemos el potencial, pero siempre digo que es como un deportista elitista, o sea, todos podemos correr, pero hay un deportista que sobresale por determinadas características físicas y porque entrena. Bueno, en el caso mío, yo lo que hago es entrenar con casos reales y eso de alguna manera me ha permitido desarrollar, digamos, ese potencial
que creo que todos tenemos, ¿no? Marcelo, hay varios casos resueltos que lo tenemos ahí, después está bueno repasar mínimamente. Sí. El caso Logan, el niño argentino que no aparece hace años, también se especula por muchos lados si esto viene del lado familiar, si es una venta, trata de personas. ¿Te han convocado para ser parte de la investigación? Bueno, no, ese caso, digo, yo entiendo que fue muy, muy prostituido, digo, por decirlo de alguna manera, muy manoseado. Manoseado el caso, claro. Y no me pareció seria la forma en que se generó la investigación. Sigue sin aparecer, por las dudas de la gente. Sin aparecer. Porque ahora no se está escuchando tanto los medios. No, nada, viste que pasa aparecer. eso, son como también Incluso ha habido contactos de personas que no están vinculadas a la investigación o a fiscalía, y eso en definitiva no es la forma en que yo trabajo. Entonces me han hecho llegar, lógicamente hay muchísimas personas preocupadas y a veces, lógicamente, como no se resuelve, me preguntan si yo de alguna manera tuve intervención. Y bueno, y yo explico que no tuve porque no hubo ninguna, digamos, punto de vista oficial, un pedido. Acá ¿no? los hay también, ¿no? El caso de Ignacio Susaeta, por ejemplo, también. Bueno, el caso de Ignacio Susaeta es un caso que yo he colaborado, porque incluso conozco a sus papás. He colaborado a lo largo de los años. Ya lleva 10 años. Son 10 años. 10 años. El caso concreto de él es un caso diferente a otro tipo de caso porque, o sea, no me genera desprendimiento, o sea, quiere decir que la persona está activa, está viva, y de alguna manera cada vez que intenté posicionarme en el lugar que él estaba, era como que estuvieran lugares diferentes. O sea, era como asociado como a la libertad. A veces pasa también que hay determinada medicación que la gente toma, o hay casos, por ejemplo, que se genera un problema psiquiátrico, que es como que una desconexión digamos, de esa información que yo habitualmente interconecto con la persona. A veces pasa, por ejemplo, en casos de esquizofrenia o en casos de bipolaridad, que yo intento obtener información y no puedo interactuar con la persona porque hay como un obstáculo como un allí. bloqueo, claro. Porque la persona no está en sus cabales, no está en su identidad. Es como que tú tengas un celular y me cambies un número, entonces yo trato de ir a un celular y es otro, o sea, no ingreso. Y además hay ciertas medicaciones que he podido comprobar a lo largo de los casos que cuando muchas veces no logro obtener una información adecuada es porque, por ejemplo, el litio es una medicación que mucha gente utiliza en el caso de enfermedades mentales o bipolaridad o esquizofrenia, que limita de alguna manera la interacción que la persona tiene con la corteza terrestre, que es lo que yo utilizo, ¿no? O sea, en realidad es como que tú a través de los sentidos estás emitiendo información, es como que fuéramos un GPS natural. Y yo lo que hago es interactuar con esa información, o sea, es como que yo envío la información, interactúa con la persona, pasa a través de la corteza terrestre y me vuelve la información a través de los sentidos. Eso me ha permitido ver primero si la persona está viva y después empezar a visualizar un entorno o una metodología que desarrollé que se llama sustitución de percepciones, que va de macro a micro. Entonces eso permite, a través de la investigación científica aplicada, ir sustituyendo esas cosas hasta dar en un lugar con la persona o un testigo o a veces un cuerpo. Hay casos de enfermedades mentales que no me permiten interactuar. Hay casos de medicación que utilizan que no me permite interactuar. Y bueno, y todo eso también está contado desde una dinámica interna en el podcast. En el podcast, así que bueno, que recordamos. Ya están disponibles. El martes 17, arranca el primer episodio. Sí, el primer se va a ir subiendo, claro, si querés. todos los martes. Arranca el martes 17 de junio, ahora el martes que viene. El otro martes, ¿no? El otro martes. Y cada martes se va a ir las subiendo 16 horas un episodio va subiendo nuevo. un capítulo, ¿no? Ya los capítulos están prontos. Yo quedé muy contento, muy gratificado con el trabajo que se hizo. Y bueno, y queda esperar de que a la gente le guste. Pero ¿no? seguramente que sí. En Spotify y en YouTube, a partir de este martes 17 de junio, a las 4 de la tarde, quedan disponibles. Ahí se estrena, pero después queda disponible en YouTube puede y en Spotify. Y además tiene este merchandising. Qué hermosura esa taza. Le trajimos una tacita ahí. Disculpen que espectacular. traje una. No, pero queda acá. Desayunamos juntos acá, así que nos vamos pasando la taza un día cada uno. Marcelito, es hermosa la historia que contás, que obviamente yo veo, pero no soy idiota. Obviamente un día intenté ver los números
5 de oro, Claro, ¿no? bueno, Favorecerme sí. económicamente, que vos te parabas en el kiosco Claro. del ganador o la ganadora, no podías ver los números, Correcto. pero sí la situación. Sí. Las personas que estaban festejando, Claro. el barrio, la circunstancia, el lugar. Me gustaría Correcto. ahora que te enfoques Sí. y a ver quién va a ser el próximo ganador del Sí. 0924 24.